Uruguay, ¿eh? Día, día gris, día bastante nublado, húmedo, no muy frío, no muy frío. Un día raro fue el que se vivió en CELAC, hace muy poquito, con lo que el presidente manifestó, el presidente uruguayo, en esta cumbre, que es la cumbre número 6 de la CELAC en este año 2021. Vamos a repasar un poquito de qué se trata, qué es la CELAC, qué dijo la calle Pou criticando a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, las repercusiones que esto tiene y evidentemente las lecturas que hay que hacer de un acto de estas características y especialmente de lo que se manifiesta en una cumbre de estas características, en un foro de presidentes. Va a tener mucha repercusión lo que el presidente dice, lo que ya dijo y lo que sigue diciendo a través de redes, porque hoy estamos en un mundo en el cual alguien dice algo y eso lo sigue diciendo ante cada quien, que se enfrenta a ese dicho, que recién lo ve. Bueno, esto sigue teniendo sus repercusiones. Vamos a conversar respecto a esta cumbre, la importancia de esta cumbre, lo que Uruguay plantea en su rol de país hoy bajo este gobierno del doctor Luis Lacalle Pou, en este caso en la cumbre CELAC, pero que viene en consonancia con lo que se plantea también de algún modo en Mercosur, respecto a un Uruguay que dice, bueno, nosotros vamos a marcar nuestra impronta como país soberano, vamos a hacer las cosas también a nuestra manera, sin agredir a nadie, cumpliendo con lo que es tradición en nuestro país, que es cumplir con los tratados internacionales, cumplir con el Estado de Derecho, cumplir con el derecho internacional, pero hoy por hoy estamos en un mundo que requiere de mucha urgencia en temas, por ejemplo, económicos. Y por ahí viene también el concepto de la soberanía. Un país que se empieza a fortalecer económicamente empieza a ser un país más soberano, su población con mejores fuentes de trabajo, con mejores ingresos, un país con más apertura a distintos mercados y a su vez en una interrelación ya geopolítica más abierta, también te da otro perfil de país. Eso parece no analizarse en estos tiempos, sino que se analizan las cosas desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de lo que conviene y no conviene. Y así fue analizado también el discurso del presidente de parte de especialistas que están académicos vinculados al Frente Amplio, hablando de un presidente que dio este discurso para la interna y para el electorado. Me parece que es una lectura un poco reduccionista, creo que es mucho más que eso. Está con nosotros el diputado por el Partido Colorado, el doctor Felipe Schipani, quien en su columna habitual ya de los lunes, que por supuesto nos honra con su presencia y con su calidad de análisis, y también, por cierto, con las novedades vinculadas a la actividad parlamentaria del país, como nos honran todos los columnistas que integran este programa, que pretende ser un programa desde CX30 que sea de análisis de la actividad política, de los grandes temas nacionales, económicos, sociales, culturales. Bienvenido, Felipe, ¿cómo te va? Rubén, un placer estar en contacto contigo y con toda la audiencia del programa. ¿Qué tema se dio en esta cumbre, no? Una especie de cruce entre el presidente y el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y también Maduro, que salieron al cruce del presidente, bueno, descalificando la LUC, Díaz-Canel, diciendo que era un paquete neoliberal con un montón de medidas que ahora el pueblo, a través de una recolección de firmas, le dice que no a esa imposición liberal o neoliberal. La calle le responde, que la diferencia de nuestro país con el de él es que en este país la oposición tiene todos los recursos para incluso recolectar firmas y oponerse a la ley que un gobierno ha planteado, y que la gente acá tiene la posibilidad de discrepar y de hacer oposición, cosa que en Cuba no ocurre, ¿no? Y después, bueno, cita esa famosa canción que tiene que ver con la resistencia cubana. Sí, yo creo que estuvo muy bien el presidente Lacalle, porque era el ámbito para hacer estos planteos, para decir las cosas de frente, ¿no? Porque todos sabemos cuál ha sido la postura de los partidos de la coalición sobre la situación de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. La hemos expresado innumerable cantidad de veces en distintos ámbitos. Me Ujú. parece que era la oportunidad, justamente esta cumbre que reunía a esos mandatarios para expresar esas preocupaciones que son las preocupaciones, creo que, de la gran mayoría de los uruguayos demócratas, de la gran mayoría de los uruguayos que creen en valores fundamentales como los de la democracia, los de la libertad, los de la defensa de los derechos humanos.
Ujú. De modo que yo comparto plenamente los dichos del presidente, creo que nos representó a la enorme mayoría de los uruguayos y creo que la respuesta que le dio al presidente de Cuba fue oportuna, ¿no? Porque francamente resulta insólito que el presidente de Cuba le exija, ¿no?, al presidente de un país democrático por excelencia como es el Uruguay, que preste atención a un reclamo de la oposición. La respuesta de la calle fue espectacular, señalando de que en Uruguay existen mecanismos para que los dirigentes políticos y aquellos que no están a favor de las medidas que toma el gobierno se puedan expresar y Ujú. canalizar, cosa que en Cuba no existe. Vaya a Incluso saber uno quién es. fue más atrevido, incluso Felipe, porque el presidente Canal le dice, usted que no conoce a su país, usted que no escucha a la oposición, que no conoce a su país, ahora su país con 700.000 firmas o más le reclama que saque ese paquetón neoliberal. Se lo dice alguien que precisamente no conoce a su pueblo y que lo está martirizando, ¿no? A través de una dictadura donde se cortó la transmisión, por ejemplo, del presidente Lacalle cuando dio esa locución respecto a lo que era Uruguay, que cortan transmisiones permanentemente, que violan derechos humanos. Es increíble, ¿no? Pero bueno, esta gente trabaja de esta manera. Y lo más lamentable, Rubén, es que eh, tenga esos personajes, sus personeros en el país, ¿no? Vaya a saber uno quién es el apuntador de Díaz Canal, ¿no? El Mm, que le pasa la información sobre la situación en el Uruguay, sobre la LUC, paquetón neoliberal, o sea, sí, sueñan con el neoliberalismo, sí, sueñan con el neoliberalismo. sí, sí. Somos Este, todos neoliberales en el país. Se y ve que la sí, gente a no... ver, yo digo, tanto el PIT-CNT como el Frente Amplio y la izquierda latinoamericana en general debieran innovar un poquito en el discurso. Es el Mm, mismo discurso que venimos escuchando desde la década del 60. En el Uruguay, neoliberalismo, un país que se ha forjado, y ayer justo para engancharlo con el otro tema, mm, festejamos los 185 años del surgimiento de la divisa colorada, un país como el Uruguay que se ha impulsado en base a las ideas de libertad y justicia social de Valle Ordóñez, a un Estado benefactor, a un Estado fuerte, a un Estado con políticas sociales y leyes laborales de avanzada, hablar de neoliberalismo en el Uruguay, quién puede creer eso? claro. Realmente el presidente de la calle estuvo a la altura de las circunstancias. Realmente muchos uruguayos hace tiempo que no veíamos a un presidente del Uruguay en los estrados internacionales reivindicar aquellos valores que son propios de nuestra identidad y que siempre en el plano internacional nosotros hemos exhibido, ¿no? Mm, Últimamente, los gobiernos del Frente Amplio, la actitud del Uruguay frente a estos temas de derechos humanos, de democracia, de libertad, ha sido ciertamente ambivalente, no exacto, clara, exacto. en contradicción justamente a esa tradición histórica del país que siempre fue absolutamente enfático a la hora de condenar aquellos regímenes que someten a su pueblo. Felipe, yo creo que acá hay bien claro una traza política, se puede hacer una trazabilidad política del comportamiento uruguayo en gobiernos de partidos llamados tradicionales, que siempre han marcado su impronta muy firme, ¿no? Es decir, han dicho con firmeza que Uruguay es un país que respeta los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades, pero que en los gobiernos del Frente Amplio, cuando se introduce en el poder del Estado una izquierda, eso comienza a ser ambiguo, ¿no? Hay un periodo de las relaciones internacionales de Uruguay en estos foros, en estas cumbres, donde ahí se tiene que plantear con claridad qué determinación Uruguay tiene como país, empezó a mostrar ambigüedades. Y creo yo que a partir de este gobierno de la calle Pou, donde retoman el sendero del país, un conjunto de partidos, los llamados tradicionales, con otros, que vuelven a darle una impronta hacia el republicanismo y hacia el liberalismo filosófico, que se entienda bien, porque la gente confunde el liberalismo filosófico, que es el que consagra nuestra constitución, que somos una democracia liberal desde lo filosófico político, no es lo mismo del neoliberalismo como concepto o teoría económica. El Estado, como bien lo dijiste, no está construido desde esa perspectiva,
Bueno, el presidente vuelve a dar esa voz demócrata liberal, si vos querés, en ese sentido. Y dice así, dice, con esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Lo dijo este sábado el presidente Luis Lacalle Pou, dice este informe de la diaria, en la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Que dicho sea de paso, deberíamos aclarar que CELAC es esto, ¿no? Es una cumbre de gobiernos latinoamericanos y caribeños que corre paralelamente a la OEA, nada tiene que ver, es la sexta cumbre, si no me equivoco, que se realiza. Y Uruguay marcando entonces su posición con mucha claridad, cosa que antes no pasaba. Y a la interna, te dejo acá el tema, y a la interna de nuestro país, vemos que esas ambigüedades subsisten. Por ejemplo, se lo ve en Orsi, que como te digo una cosa, te digo la otra. Orsi dice, bueno, hay que tener cuidado, hay que ser prudente en muchas cosas. Y vuelve a decir que el presidente uruguayo es imprudente en ciertas cosas. Y por otro lado dice, bueno, todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero, y vuelve a reiterar, tenemos derecho a decir lo que pensamos y con claridad, pero siendo prudentes. Cuando lo escuchás decís, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¿De qué concepto desprendemos? Nada, es una cosa ambigua. Te digo una cosa, te digo la otra, pero todo eso está licuando la posibilidad cierta de decir, bueno, mira, condeno a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua porque son dictaduras. Y volvemos al mismo tema. Bueno, es que, a ver, la mayoría del Frente Amplio, salvo contadas excepciones, avalan lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Lo hemos visto en el Parlamento, Ujú, cuando desde la coalición promovemos declaraciones justamente haciendo un llamado de atención, expresando la preocupación del Parlamento uruguayo sobre estas situaciones. Los movimientos en la bancada del frente son realmente muy dignos de ser analizados, ¿no? Porque ujú, algunos sectores tienen que hacer malabarismo para, para condenar lo obvio. ¿Quién puede cuestionar de que en Cuba no hay democracia? Pero sin embargo, se lo defiende. Y no es todo, solo los sectores más radicales, no solo el Partido Comunista, no es solo el MPP que defiende lo que está pasando en Cuba. ujú. Los sectores moderados, si se quiere, ¿no? Los sectores que se hacen llamar socialdemócratas, también se aferran y defienden regímenes autoritarios como el cubano. Ujú, Hemos visto al senador Vergara abrazado con Díaz Canel. Eh, ujú, hemos llegado a ver los cabildeos del Frente Amplio para cuestionar lo que está haciendo Ortega en Nicaragua, que está ujú. encarcelando a todos sus opositores, a todos los candidatos que le pueden, que le pueden hacer perder la elección, los está encarcelando. No Claro. hay libertad de prensa. Y el Frente Amplio apoya esas cosas, porque el Partido Comunista, cuando se Ujú, votó una condena a lo de Nicaragua, se retiró de sala. Y bueno, ni que hablar la complicidad histórica de los claro. gobiernos de Uruguay con la situación en Venezuela. Entonces, Mm, resulta contradictorio, ¿no?, que se batan el parche hablando de democracia y derechos humanos en el Uruguay, pero no tengan la sensibilidad de juzgar con la misma vara lo que pasa en otros países del continente, ¿no? Parece que por el solo hecho de que el tirano sea de izquierda, bueno, eso ya supone adherir y defender todas sus acciones. sí, porque se sigue jugando, ellos siguen jugando con ese eufemismo, y en vez de hablar de terrorismo de Estado incluso, o de dictadura, hablan de revolución. Te empiezan a cambiar las palabras, ¿no? Entonces por ahí todo lo justificamos después. Todo es en nombre de la revolución. Todo de la pobre revolución que quieren boicotear y van para el boicot, el concepto del boicot. Y que Cuba está en esa extrema pobreza de su población por un boicot. Bueno, es como tú decís, el ritornelo del argumento de siempre, que siquiera es creativo para manifestarse como algo novedoso, como un argumento por lo menos más novedoso. Siempre es lo mismo. Si no recuerdo mal, creo que Ortega tuvo la llave de Montevideo, ¿no? En una de las Claro, se entrevistas. la entregó Ehrlich, justamente Claro. el presidente interino del frente, se la entregó cuando era intendente. Eso está bueno recordarlo porque ahí vemos con claridad cuál es la postura del Frente Amplio, qué filiaciones tiene, y como bien decís tú, y cada vez que tuvo que declarar algo con firmeza no lo hizo.
en cumbres internacionales. Volvemos a ese concepto que yo decía de esa ambigüedad de ese Uruguay que entra a desaparecer del mapa internacional como un país que plantea con claridad las cosas cuando se trata de estados de derecho y de democracias. Eso dejó de ser claro en los gobiernos del Frente Amplio. Y en ese sentido se va dando también esta interna. Hablando del Partido Colorado, hubo un acto el Sí, domingo, ¿no? bueno, ayer fue una fecha muy especial, ¿no? El 19 de septiembre se conmemoraron 185 años del surgimiento de la divisa colorada, que Ujú, fue en la batalla de Carpintería entre las tropas comandadas por el general Fructuoso Rivera ujú, y el bando nacionalista comandado por el general Oribe. Y allí surgió la denominación de Colorado a la colectividad política que ya existía, porque en verdad el germen del Partido Colorado viene ya del 1820, ¿no? Cuando Artigas se va del Uruguay y bueno, y Fructuoso Rivera se queda aquí, pacta con los portugueses, ujú, mantiene un ejército y eso después le permite, bueno, en el 25 hacer el acuerdo con la Vallega para empezar a dar los primeros pasos por la independencia. Pero claro. digamos, allí en el 1820, ya en torno a la figura de Rivera, empieza a nuclearse lo que en el 36 recién pasó a ser el Partido Colorado, que es una Ujú, historia muy, muy interesante porque en agosto del 36 hay un decreto de Oribe, entonces presidente de la República, por el cual todos sus seguidores debían usar la divisa blanca con el lema defensores de las leyes. ujú, Y los colorados, o sea, los riveristas, el ejército de Rivera fue esa batalla con ponchos patrias, ¿no? Celeste. Claro, con la lluvia el celeste se desteñía y se confundía con el blanco. ujú. Entonces lo que hicieron fue sacar los forros de los ponchos que eran colorados y a partir de allí la divisa del ejército de Rivera pasó a ser la colorada. Mirá vos. Pero han sido 185 años, bueno, de una construcción muy importante, todos los procesos históricos del país hasta el día de hoy, los colorados hemos tenido un rol protagónico, de Ujú, modo que tenemos una rica historia de la cual enorgullecernos, pero yo decía ayer en un lindo acto que hicimos justamente en la intersección de Rivera y Valle y Ordóñez, de que el Partido Colorado es mucho más futuro que pasado, es mucho más mañana que ayer, y que, bueno, las nuevas generaciones tenemos justamente la responsabilidad de que esas ideas de libertad, esas ideas de justicia social, esas ideas de república laica, sigan tan vigentes como siempre. Y bueno, y tenemos desafíos políticos, el desafío de la ley de urgente consideración, que para nosotros es muy importante, ujú. que el Partido Colorado tuvo una influencia trascendente. Tenemos desafíos también partidarios de tratar de tener una mayor presencia en todo el territorio, de poder llegar a la próxima elección con más volumen, ni que hablar. Pero bueno, fue una linda oportunidad para reencontrarnos, porque obviamente con la situación de pandemia hace tiempo que no nos veíamos, había muchos compañeros ayer y fundamentalmente mucha juventud, lo que a todos nos da enormes expectativas de un futuro promisorio. Te iba a preguntar eso, ¿hay juventud? ¿Se está vinculando mucha juventud al partido? Mucha juventud, la verdad que Ujú, yo estoy sorprendido. Ayer comentaba, yo estuve la semana pasada en un evento en la casa del partido y justo estaban reuniéndose algunos grupos juveniles y salían muchachos, veinteañeros, a los ujú, cuales no conocía ninguno, ¿no? Y eso realmente para quien milita hace tantos años en el Partido Colorado, y más o menos todos de vista nos conocemos, ujú. encontrar tanta gente nueva, claro que no nos veíamos hace un año y medio casi por la Claro, situación de claro, pandemia. Eso es muy claro. estimulante. El año que viene tenemos elecciones de jóvenes en el partido y bueno, creo que va a ser una oportunidad propicia para Ujú. reafirmar, ¿no? esa vigencia y esa renovación que existe en nuestra colectividad. Debe haber sido muy emotivo, ¿no, Felipe? Porque reunir esa historia, esa anciana historia, pero tan vigente, de 185 años y después verla reflejada en esa juventud que sigue esperanzada con este instrumento político, me imagino que para ustedes debe ser una profunda emoción
ver que el Partido Colorado está vivo, está vital, con todas las dificultades que ha venido soportando en estos tiempos, de ciertos sismas y gente que, bueno, que lo enflaqueció, que se ha ido de su fila y que precisamente ha ido para la vereda de enfrente, ¿no? Está bueno ver que un partido colorado vuelve a tener un proceso de renovación por un lado y que esa renovación se vaya consolidando. Si te parece, Totalmente. incluso muchos jóvenes, yo recuerdo, bueno, te conocí a través de movimientos jóvenes y con mucho ímpetu, entre ellos estaba Almeida, y mucha juventud muy entusiasta y muy clara en sus ideas. Vi una juventud, como bien decís tú, de veinteañera, de 20 y poco de años, muy clara y te aprecian un montón, además, siempre me lo han dicho, te estiman mucho y sos como uno de esos referentes que ellos tienen. Así que bueno, te lo paso para que te quedes bien tranquilo que es así. Vamos a escuchar, si te parece, Maxi, lo que dijo el presidente. Es un video cortito y cerramos la nota con Felipe al volver y una mínima reflexión, por lo menos, respecto a lo que el presidente de la República dijo en el CELAC. Le agradezco. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Eso fue lo que dijo el presidente de la República en CELAC, entre otras cosas, y creo que es muy contundente, ¿no? Sin duda, yo he seguido en estas últimas horas la reacción en Cuba, Ujú, y es realmente impresionante, ¿no? ujú. Hasta he recibido en mi cuenta de Twitter mensajes de opositores al régimen cubano, bueno, expresando el agradecimiento con el Uruguay, con su presidente, con todo el gobierno, por además hacer referencia a esa canción, a esa estrofa, a esa canción tan sentida, ¿no? Por la gran mayoría del pueblo cubano, ¿no? Claro. Fue una canción esa que causó un impacto impresionante, bueno, al punto que en Cuba se ha prohibido, no se puede reproducir. Yo creo que el presidente de la calle empieza también, como lo ha hecho en el Uruguay, a descollar internacionalmente, ¿no? Porque Claro. su participación en la CELAC hoy la comenta toda la prensa internacional y creo que es la voz de América Latina que empieza a liderar justamente la defensa de valores esenciales para el continente, pero que hacen a la tradición más rica del Uruguay, los valores de Ujú, la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, ¿no? ujú. El presidente coloca una vez más a Uruguay a la avanzada en el continente después de años de haber actuado con complicidad ante estos regímenes liberticidas. Es así, Felipe. Evidentemente se está notando un presidente que se está poniendo el foco en lo que él dice, está marcando de algún modo la ruta de los conceptos a defender, ¿no? Los conceptos de los pueblos libres, de los derechos humanos, de la democracia. Evidentemente estamos ante un presidente que es un estratega, y eso hay que reconocerlo, porque después viste que muchos dicen, bueno, pero eso es una estrategia muy planificada, y sí, es una estrategia muy planificada, y fue muy inteligente también al seleccionar ese tema tan sentido, como bien decís tú, por ese pueblo cubano que hace años y años que viene llevando adelante esta resistencia ante una dictadura, y una dictadura sanguinolenta, ¿no? Bastante sanguinolenta, que no respeta derechos humanos. Evidentemente que está marcando la vanguardia de las voces de los países democráticos en América Latina. Una vez más, Uruguay, creo yo, le toca ahora a través del presidente del doctor Luis Lacalle Pou. Y vuelvo a repetirlo, desde un presidente que representa uno de los partidos tradicionales en una coalición de gobierno que tiene vocación profundamente republicana y democrática.
Felipe, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por compartir todos estos conceptos que son importantísimos y que la gente pueda por lo menos comprender algo más, entender algo más, incluso discrepar también respecto a lo que conversamos, que sé que da lugar a mucha discrepancia y mucha lectura también lo que decimos. Un placer, como siempre, Rubén, estar conversando contigo, con toda la audiencia, y nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Exacto, así será, Dios mediante, así será. Cuídate de la lluvia si hoy llueve y bueno, nos estamos comunicando en la semana. Un abrazo. Un abrazo grande, saludos. El doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, conversando con nosotros como lo hace todos los lunes. Vamos a una pausa, Maxi, después conversamos con el doctor Edinson González Lapeire para hablar de tensiones en la Comisión Administradora del Río de la Plata y cómo Uruguay está cuidando o descuidando nuestra soberanía marítima. Quédate ahí.